Yo soy Ana Londoño. Yo soy Paco Gámez. Y esto es Faro de Conciencia. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿todo bien? ¿Todo excelente? ¿Tú qué tal? Excelente también. Me alegro. Días de emoción, ajuste y pues ya sabes, ¿no? Más emoción que ajuste, más ajuste que emoción. De todo un poco. La verdad es que estoy muy cansada pues, solamente porque tengo que absorber mucha información nueva del medio ambiente, de todo, de todo. Debo estar muy alerta. Me imagino. Es bien curioso cómo cuando cambias de escenario, eso es para mí lo que más te drena la energía, es tener que estar atento. Y no hablo de a nivel laboral, hablo cuando cambias pues cuando te sales como Pues la rutina. sí, de tu corralito y pasas a otro corralito y tienes que, sí, entender todo otra vez, usos, costumbres, Sí, es un bonito cambio de la rutina. eso sí. Pero bueno, a nuestros oyentes y escuchas les agradecemos por estar aquí y les recordamos que nos pueden encontrar en @galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com. ¿Cuál es el tema de hoy? Pues yo creo que hay un buen tema y creo que justo lo que hiciste fue una buena introducción o va de la mano con este tema que quiero platicar el día de hoy. Y es esta situación cuando las personas, los profesionistas llegan a una cierta etapa, llegan a un cierto momento de sus carreras, típicamente, no exclusivamente, pero típicamente sucede en el momento en que empiezan a tomar equipos a su cargo. Ujú. Y es el momento en el que pasan de ser aquellos hacedores o doers, ¿no? Como se les dice en inglés, aquellas personas que hacen, que ejecutan, a tener que ser líderes de equipos y a tener que ser estrategas, ¿no? Estrategistas, más allá que la persona que realiza. Y esto, si bien creo que es algo que muchos desean y es algo que muchos esperan, inclusive es algo que muchos buscan, es algo que suele y puede ser bien incómodo e inclusive puede llegar a reventar carreras si no se hace la transición de la manera correcta y si no se desarrollan pues las habilidades y se tienen presentes las diferencias que implica, ¿no? Estar en una y en otra posición o en otra situación. Me encanta. Yo creo que ese es un reto que todos tenemos. Hay gente que lo hace de manera más natural, a otros tenemos que hacerlo muy intencionalmente. Ese cambio de hacer lo que te corresponde a gestionar para que otros hagan. Y Yo tendría cuidado justo también con esa parte que mencionas, con el hacer lo que te corresponde, porque creo que ahí hay una trampa también que funciona muy fuerte en estos contextos. ¿Qué es lo que te corresponde? ¿Definido cómo o definido por quién? Porque justo también mucho de lo que yo veo o de lo que he visto recientemente y es en personas que están tomando estos cargos, estas situaciones, es precisamente esta falta de definición de qué es lo que te corresponde. ujú, Hay mucha confusión en qué es lo que me van a medir, qué es lo que me va a ponderar, qué es lo que va a funcionar, qué es lo que se supone que haga, ujú. eh, y desde dónde soy responsable de los resultados, ¿no? O de los esfuerzos que se están teniendo. Sí, y sabes que yo diría que en las organizaciones más modernas cada vez la descripción del puesto tiende a ser más ambigua. Ujú. Y yo siempre he dicho que eso juega a favor y en contra, hay que saberlo cómo manejarlo, porque cuando estás tú en una organización y te dan una descripción de un puesto ambigua, tú te puedes ir por donde más te gusta, tú puedes ir y empezar a aprender de otras cosas que no necesariamente sean tu zona más estrecha de incumbencia, puedes involucrarte en proyectos, o sea, es una oportunidad como para expandir tu campo de acción y tu liderazgo cuando el tema no está tan restringido. Ahora, por el otro lado, corres el riesgo de decir todo como Simba, ¿no? De aquí hasta donde va el sol es tuyo. y no termina, y no termina. Y puedes que sea tuyo, ¿eh? Pero creo que Sí. también ese es otro cambio importante. O sea, creo que también debe de haber un cambio en el sentido de la propiedad y en lo que ser propietario significa. Sí. Que creo que me tocas un punto bien importante, porque yo sí veo una erosión desde el punto de vista corporativo respecto a la asignación de roles y responsabilidades. Creo que cada vez son más difusos, creo que cada vez son menos claros
Sí creo que hay un tema fuerte de liderazgo y de accountability en general el día de hoy. Y eso genera precisamente, o sea, a los que más les pega, que al menos en lo que yo he visto, en lo que he percibido últimamente, no es a los de baja ejecución, y no es a los de bajo performance. O sea, los más reventados, los más quemados, es la gente de alta ejecución, es la gente más responsable, son los top performers. Claro. Que eso también es un peligro, ¿no? Porque o sea, estás quemando a la mejor gente. Claro, y es que al punto ese, el que prefiere quedarse chiquito ante la ambigüedad, que pueden ser los no high performers, las personas, digamos, que se quieren quedar en un ambiente más limitado, te sacan la descripción del rol y te dicen, es que aquí no estaba escrito, ¿no? Entonces, como aquí no estaba escrito, yo no lo hago. El high performer, el high achiever, pues entonces, ¿qué crees? Ah, no, pues es que aquí no está, entonces yo por las dudas lo hago. No, y aparte hay un tema bien fuerte atrás, o sea, creo que se han formado una carrera y una identidad en base precisamente a hacer, base precisamente a probar, a demostrar y a decir que sí a un montón de cosas que estaban fuera o adicional a la responsabilidad, ¿no? Ujú. Eso también es una realidad, o sea, creo que de las herramientas o de las fuentes, si se vale llamarlo así, de crecimiento que puedes encontrar en una organización, es precisamente esa. Claro. Entonces, si tú vienes durante 10, 12 años generando esa identidad, generando esa reputación, ¿no? Del que todo saca, el que todo hace, el que todo resuelve, el que siempre tiene una solución, y ha sido la manera en que te ha funcionado y te lo has demostrado, está bien difícil que lo pares, ¿no? Sí, yo te puedo dar mi ejemplo. Yo durante muchos años en mi carrera, y que de hecho es muy difícil explicarlo dentro de mi CV, dentro de mi trayectoria profesional, es re difícil explicar cómo yo tenía 2 y 3 roles a la vez. ¿Por qué? Pues porque dominaba uno, entonces yo decía, para seguir creciendo tomo más y me daban otro rol adicional. No es que me expandieran el que ya tenía, me daban otro rol adicional y de ahí otro rol adicional, hasta el punto en donde pues no hay ser humano, no hay cuerpo que te aguante, por más high achiever que seas. Y yo me acuerdo por allá en el 2014 que yo alcé la mano y dije, I'm done, o sea, ya no puedo más, ya no puedo más. Y me quemé. Y, y esta discusión la hemos tenido tú y yo varias veces. ¿Es responsabilidad de la organización o es tuya? Pues la realidad es que gente como nosotros nos metemos en organizaciones que nos permitan hacer eso. Entonces se vuelve una combinación muy delicada. Yo lo he dicho bien cándidamente, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del casino o del ludópata? Pues sí, O sea, sí, sí, lo peor de los dos mundos se encuentran, ¿no? sí. Y así es. Y entonces, bueno, no me quisiera desviar del tema que trajiste porque creo que es una dolencia de las organizaciones cuando le ven el potencial a cierto individuo para tomar una posición de liderar un equipo, no de líder, pues todos creo que somos líderes en todo momento, pero cuando le dan esa oportunidad de liderar un equipo, a la persona rara vez le preguntan, oye, ¿y tú quieres? Sí, Que asume es, que quieres. pues ya, es el próximo rol. ¿Por qué Ahí no te tocó. querrías? Pero ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Por qué no querrías? Es un equipo de 6 solamente y son 6 mundos distintos que tienes que empezar a liderar. Y la verdad es que las organizaciones tienden a aventar a la persona porque ya es el paso natural y porque respiras y eres bueno en el trabajo de contribuidor individual, pues ya vas a ser buen líder de equipo. Que creo que también muchas veces ese es un problema de diseño y es un problema de líder también. O sea, si tú como líder no te das cuenta de que eso va a suceder, o pasaste por la misma y estás pagando todavía cuentas ahí que traes, o no tienes idea de lo que estás haciendo, porque vas a quemar a tu mejor contributor. O sea, lo vas a desbaratar. Y vas a generar un hueco enorme dentro del equipo y dentro de la organización en ese sentido, ¿no? Sí. Eso es una sobrecarga, un fusible. Entonces, Y sobre todo que los skills, las habilidades que se requieren para hacer bien tu trabajo, no son las mismas que se requieren para liderar un equipo. sí, ni es el mismo trabajo. No, no, no. Y yo no sé cómo fue en tu caso. A mí me costó mucho
dejar que los demás hicieran. Me costó, porque pues nadie lo iba a hacer tan bien como yo, y eso es lo que pasa cuando tú eres un muy buen contribuidor individual. Eres muy bueno haciendo lo tuyo. Sí, el tema, y por eso digo que también hay un tema del líder arriba del líder, ¿no? Porque también hay que entender que no te van a medir por lo mismo. Entonces, las cosas pueden estar saliendo como tú siempre las hiciste y como solamente tú podrías hacerlas, y no necesariamente es algo que te va a valer. Y eso en muchos líderes es fuente de frustración tremenda. Porque, oye, lo que antes me salía muy bien y me lo premiaban, ahora ni me lo pelan. Y por el otro lado estoy con el stretch de que no estoy rindiendo o no estoy dando o no estoy entregando lo que se supone que deba de entregar, que de paso a lo mejor no me han explicado bien de qué se trata, ¿no? Entonces es una zona de mucha presión, de mucha frustración, y cuando tú pones a una persona que es un top performer, una persona que es de constante rendimiento, que viene ejecutada eso, pues la metes en una zona bien incómoda donde además lo que antes le funcionaba muy bien ahora ya no. Ujú. Y es un descontrol bien fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Y mencionaste algo que es clave. Muchas veces ni siquiera te explican cómo cómo te van a medir. Y tú vienes con unos KPIs o como con unos objetivos que pues tú traías desde antes, y nadie más te explicó, oye, aquí ya la cosa es distinta. Y parte de y la verdad es que hay muchas descripciones de roles de los líderes de equipo que no incluyen el desarrollo de su equipo, que es parte clave, ¿no? Todo va a depender de la madurez de la organización, pero esas cosas, de eso ni se habla. Sí, totalmente. Y aparte que creo que hay un tema, y puede ser de los dos lados, ¿no? O sea, por un lado no son comunicadas las expectativas y no son del todo aterrizadas, y del otro lado tampoco es preguntado, oye, ¿cómo se ve el éxito en este rol? ¿O cómo se me va a medir? ¿O cuál va a ser el entregable? ¿O cómo voy a demostrar el valor, ¿no? Ujú. Y esas son preguntas que deberían de ser bien básicas de cualquier asignación que estés tomando, de cualquier proyecto que estés iniciando, ¿no? Porque si no, justo, ¿cómo sabes hacia dónde va a caminar y si está funcionando o no está funcionando? Exacto, exactamente. Oye, y mi bono depende de eso. Ok, ¿tienes claro cómo va a ser ese bono? Porque ahí también de vuelta a tu punto son expectativas. La expectativa es que cumplas con X para yo poderte pagar el bono. ¿Qué es X? Sí, Y se cumple o no se cumple, ¿no? Típicamente, porque también, o sea, de verdad, a veces los bonos están atados a metas que son deseables, pero nunca sucedieron, ¿no? Nunca se vieron, nunca nadie lo cobró, nunca nadie lo obtuvo. exacto. Y no sé, bueno, tú desde tu rol en finanzas lo pudiste haber visto muchas veces. Muchas de las métricas a nivel financiero numérico, pues están seteadas, tú me dirás, ¿no? Para mí era mucho de lo que quisimos que se cumpliera el año pasado, que no se cumplió y que ahora sí lo queremos cumplir con un stretch para el próximo año. ¿Sí? Así es más o menos que funciona. Pero Sí, resulta que el bono de ese equipo, de esa región, de ese país, depende de esos números. Y la mayoría de la gente no sabe ni siquiera cuánto quedó, cuánto se revisó y cuánto vamos a cumplir. Entonces siempre el bono es, me dieron bono. No, cuando debería ser, me gané el bono. correcto. Se vuelve algo bien discrecional y se vuelve algo que es bien difícil. Ahora, eso tú lo puedes ver, lo puedes hablar mejor que yo, quizás desde el punto de vista de lo que es compensación y el rol que debe de llevar como motivador, ¿no? Cuando pasan este tipo de cosas, pues la verdad es que lejos de ser algo que promueva el performance y de ser algo que genere desempeño, es una fuente de frustración y pues algo que ni mueve la aguja, ¿no? En ningún sentido. Sí, sí, sí. Termina siendo algo así como el reparto de utilidades. ¿Se Ahora, reparten o no se reparten utilidades? yo creo que todos estos puntos también son importantes, Ana. Ayer que lo platicaba con un coachee, porque precisamente, ¿no? Una persona que está tomando una posición reciente como líder de equipo, una posición ya ejecutiva, y es bien interesante cómo muchas de estas cosas las sabemos en el camino hacia arriba,
Y cuando llegamos, pareciera que se nos olvidó, ¿no? O sea, si tú vienes de la misma situación, de la misma dinámica, de la misma economía, sabías que todo esto pasaba. Ujú, Sabías que probablemente tú mismo iniciaste esa conversación incómoda con tu jefe en algún momento, ¿no? ujú, Que está cambiando ahora que tú eres el jefe, que está cambiando ahora que a ti te toca tener esas conversaciones, desde dónde las estás teniendo. Y tristemente muchos replican y muchos se adaptan en ujú. automático a lo mismo que les tocó vivir. Lejos de hacer la reflexión y decir, bueno, en la medida de lo posible entonces tratamos de tener conversaciones más cándidas, más direccionales, más directivas, un mejor feedback, cosas que sean de mayor profundidad que lo que el mismo marco de la corporación te está dando, ¿no? Creo, a veces se siente, y me voy a aventar a hacer la analogía, pero a veces en esos momentos literalmente es como cuando de repente despiertas un día y te das cuenta de que papá y mamá son personas, no son superhéroes, no son. A veces lo mismo pasa con las estructuras de la empresa. De repente vas llegando y te das cuenta de que, híjole, son bien perfectibles, tienen unas áreas de oportunidad tremendas y hay cualquier cantidad de cosas que no se han actualizado en un montón de tiempo, ¿no? Un montón de tiempo. Y que sabes que cuando ya llegas a esa posición de líder de equipo, pues lejos de acostumbrarte a que no haya información, tú ya tienes la obligación, yo diría la responsabilidad, no obligación, pero la responsabilidad de ir a buscar esa información y brindársela a tu equipo, porque de eso sufriste muchos años. Cuando menos tener una conversación abierta y honesta al punto, ¿no? No Sí, pretender que nada de eso pasó y no, así somos. Y sí, pero bueno, el punto de llegar a ese, digamos que ya la empresa eligió por ti, te puso en ese rol de liderazgo y tú un día te despiertas y dices, tengo 4 personas en mi equipo. Y tú me podrás decir desde tu perspectiva, para mí, tiramos a esas personas sin ningún tipo de capacitación, sin ningún tipo de lineamiento, y esa persona aprendió del último de los últimos que tuvo arriba, ¿no? Como su líder, si es que tuvo algo de suerte, ¿eh? si es que tuvo. Si no, se llenó de mañas, también. Nos volvemos mañosos y demás. Bueno, pues es que esto, así lo vi yo pasando. Y eso pasa como de generación en generación, así como en las familias, en las empresas pasa igual, de generación en generación. Y volvemos a repetir ese círculo otra vez, sin ninguna información. Ahora, yo insisto, si la empresa no te está dando esa capacitación, tienes la oportunidad de irla a buscar. Y creo que eso es una gran diferencia a lo que quizás a nosotros nos tocó porque el acceso era más limitado, digamos. Y yo creo que además muchas cosas se están moviendo al mismo tiempo el día de hoy, Ana. Entonces también es un hecho que las habilidades, las cosas que tú sepas que te están haciendo falta y que te están complicando la vida, y si tienes manera de facilitarla a través de adquirirlas y demás, lo más sabio que puedas hacer es buscarlas, sea lo que sea esa habilidad, ¿eh? O sea, creo que difícilmente va a haber alguien que no esté incómodo el día de hoy en el puesto de trabajo, por un lado o por el otro, sea por un nuevo proceso, sea por una nueva integración, sea por un nuevo sistema, sea por un nuevo agente, sea por, o sea, pero creo que lo Sí, más certero es que vayas a estar incómodo en lo que sea que estés haciendo el día de hoy y que vayas a experimentar mucha incomodidad en los siguientes meses derivado de mil cosas, ¿no? Es muy probable. Ahora, eso también es parte del ser líder y de ser manager y de ser, te toca ser el buffer y te toca ser el colchón que absorba muchas de estas cosas y que trata de digerirlas para su equipo, ¿no? sí, A diferencia de cuando estabas como contribuidor individual o cuando estabas como esta persona, como persona experta, ¿no? Los SMEs. Pues sí, o sea, es una gran ventaja. Al final del día quiere un adulto que venga y que resuelve, ¿no? El problema ya como líder de equipo es que el adulto eres tú y tienes que resolver para un equipo y es parte de lo que viene con el rol y con el trabajo, ¿no? sí, es así. Sabes que la retroalimentación de una persona que me reportó hace muchísimos años, de la cual hoy seguimos siendo muy amigas, es, nos protegiste demasiado y el día que te fuiste, nos tocó absorber
todos los madrazos que venían de Todos los arriba. golpes directos. Sí, y nosotros no estábamos preparados. Yo lo tomé y dije, sí, los protegí tanto que no los preparé para eso, pero también yo en ese momento, y no es por justificarme, porque pues, no, nada. En ese momento dije, pues este es mi rol, ¿no? Para que la gente pudiera estar enfocada en lo suyo y demás. Yo me como todo esto esta lluvia ácida que cae sobre mí y, y, y pues los protegí tanto que después ya ni siquiera tenían las habilidades como para defenderte. Y aprendieron, ¿no? A los madrazos aprendieron. Pero Claro. esa fue una de las retroalimentaciones que yo hasta el día de hoy me las llevo, porque es verdad, o sea, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Y yo creo que como líder siempre tenemos que proteger al equipo y tú eres una persona que cree firmemente en que el equipo no muere. Eh, Sí, sí, o sea, sí. Ahora sí también entiendo y creo y en esta parte de que hay que desarrollarlos y que hay que dejarlos y que, tienen que aprender también a soportar y a lidiar con ciertas cosas, ¿no? Ciertas situaciones. Creo que una de las cosas que también es muy complicado es justo cuando eres tú, en buena medida lo que se espera y por lo que se te paga es por seguir indicaciones y por hacer y por decir que sí a un montón de cosas, ¿no? Todo lo que te están pidiendo que hagas. Creo que en el momento en que eres dueño de un equipo, justo mucho del trabajo es aprender a decirle que no, a qué le vas a decir que no, pero además hay algo fundamental. Ya no te están pagando tanto para decirte qué hacer, te están pagando para que tú des indicaciones de qué es lo que se tiene que hacer y para que tú definas y tú priorices y tomes esas decisiones sobre la asignación de recursos y el mejor uso y más eficiente de los recursos. ¿Qué recursos? Los de la empresa, ¿no? Al final del día, que bajan a ti a través del equipo, que bajan a ti a través de los recursos, tú mismo siendo un recurso de la empresa, pero justo se trata de, o sea, creo que eso es una gran diferencia. Ahora te toca optimizar, ahora te toca tomar decisiones, ahora te toca asignar y planear, ¿no? Y eso pues es complicado, porque además, adicional a todo este trabajo que implica, sí, también hay un juego de estrategia durísimo detrás. O sea, ¿cómo voy a hacer para lograr esto con el equipo, que la gente llegue? A la par, estos recursos son personas, con todo lo que eso implica. Porque, pues, claro que no, o sea, claro que también tienen emociones, claro que también tienen conflictos, claro que también tienen deseos, anhelos y demás. Entonces, claro. es un paquetote para manejar, ¿no? Sobre todo si lo quieres hacer bien y en buena lid. Si Ujú. quieres ser un buen líder, si quieres, claro que sí, es un paquetotote. Sí, es un paquetotote. Y como tú dices, cada persona es un mundo aparte y así hay que verlos. No, pero es que tengo 18, son 18 mundos y pues y trabajamos es con seres humanos, así es. Y el ser humano se tiene que sentir apreciado, se tiene que sentir valorado y tú no puedes demostrar eso si no conoces nada del ser humano. Totalmente, Sí, totalmente. Y es muy difícil empatar y es muy difícil, sobre todo cuando estás en una cultura latina. O total. sea, súper difícil, ¿no? Aquí, cuando dices cómo estás, realmente implica un cómo estás. No es una Ah, mera sí, claro. cortesía, ¿no? Sí, sí, claro, Entonces claro. hay una transferencia, ¿no? De emociones, una empatía, un compartir, y eso pues también para bien y para mal, ¿no? Pero por supuesto. Y hay otro tema más, Paco, que yo creo que hoy en día se ve más que antes, son las diferencias generacionales y de edad Ah, que tenemos en el mismo equipo. O sea, yo hoy en día lo veo y veo personas que la dan toda, ya cerca de su edad de retiro, toda, y veo gente muchísimo más joven que todavía no llega. Y tú tienes que lidiar con esas personas porque cada uno está en su proceso de evolución. A ti no te entregaron 5 robots o 10 robots. ¿y qué tanto se está dando en la que haya personas mayores reportándole a personas menores, pero considerablemente menores? O sea, estamos hablando de diferencias de 10, 15, 20 años, ¿no? Que todo bien con eso, o sea, no hay un tema con eso en sí mismo. El tema es si son generaciones bien diferentes, Muy diferente. con sistemas de liderazgo bien diferentes. Entonces, la manera de Mm, manejar, la manera de motivar, la manera de sentir la presión, la manera de inspirar,
es bien diferente. Y eso creo que hasta ahorita no he visto ninguna o he escuchado de ninguna empresa que lo tome en cuenta, lo considere, ¿no? Y a mí me parece fundamental. O sea, creo que esas son herramientas y son cosas que no se están poniendo sobre la mesa y de nuevo, estamos exponiendo a estos nuevos managers jóvenes a una presión de un tamaño brutal y también a la gente a la que están liderando. Sí. Porque sí hay una diferencia muy fuerte en el sistema de liderazgo y de command and control necesariamente. Y dos, no se adapta lo mismo a estos tipos de cambios una persona de 50 que una persona de 25, 26 que apenas lo está aprendiendo. Entonces, sí hay diferencias. No porque la persona de 50 sea incapaz, sino porque simple y sencillamente tiene mucho más tiempo con un condicionamiento a otro tipo de sistema y otro tipo de forma de trabajo. Sí, mire, lo veo, tengo un gran amigo que es joven y ha llegado a una posición importante de liderazgo y la mayoría de su equipo es mayor que él, pero muy mayor, muy mayor. Y hay otros que son menores y la dificultad es, la conexión con los menores es difícil y siempre lo hemos visto. ¿Por qué? Porque son los que están aprendiendo, porque son los que no tienen todo el conocimiento, porque son los que hay que llevar más de la mano, pero por un tema de que no porque sean jóvenes de edad, sino porque pues, no han tenido la experiencia. Y después tienes los más senior en edad y en experiencia profesional, pues que ya han ido, han venido, ya han recorrido, tienen una experiencia y resulta que el que está en el medio, pues dice, no, las cosas se vienen a hacer como yo quiero. Y se empiezan a hacer esas brechas que son muy propias generacionales y que creo que en este caso vale la pena escuchar mucho porque tanto la persona joven del equipo tiene cosas que aportar, porque esos van a ser los clientes en 8 años, ¿no? O sea, esos son. Y los más mayores pues traen toda la experiencia y tienen la madurez. Y esa madurez es solo, o sea, lamentablemente se da con los años. Sí, hay cosas que solamente las horas de vuelo dan, eso es un hecho. No hay otra, o sea. Mira, yo lo vi la semana pasada, fue un terremoto en Colombia y la forma que se abordan las crisis dentro de las organizaciones demuestra el liderazgo de cada persona. Es en la crisis que realmente ves el manejo. Correcto. Y no porque en el medio del terremoto salgas o no salgas corriendo, sino pasó el incidente, ¿qué vamos a hacer? Y eso sí se requieren horas de vuelo, se requieren. Cosas, las crisis, manejos complejos con los clientes. Tú puedes ser muy buen comercial, pero las horas de vuelo no te las... Sí, no, por puras probabilidades de que hayas vivido algo y el hecho de que lo hayas vivido de una perspectiva muy diferente y demás. Ahora, la decisión puede no ser tuya, en base a eso estoy de acuerdo, pero la experiencia definitivamente vale la pena ser tomada en cuenta, ¿no? Y recabada. Creo que sí también este escenario, yo no sé si antes se había dado en la historia este escenario de 5 generaciones coincidiendo en el espacio laboral, no lo creo. Creo que además ahora hay mucha dispersión también a través de las generaciones. Antes era un poco más homogéneo el tema y las capas. Ahora hay mucha mezcla, mucha dispersión y eso le trae retos diferentes, ¿no? Creo que ser líder, ser gerente, ser director, ser manager el día de hoy tiene una concepción bien diferente que hace 15, 20 años, sin duda. Se vive de una manera muy diferente, con riesgos, con promesas, con premios muy diferentes y en una situación bien distinta. Y no necesariamente nos estamos adaptando para eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí creo que modelos han ido y venido. Sí creo que en los últimos 10 años quizás ha habido 10, 12, quizás 5 prepandemia, 5 pospandemia. Uh-huh. Ha habido unos cambios tremendos en los paradigmas de liderazgo, en la manera en que gestionamos y demás. Y no sé qué tanto realmente estamos siendo conscientes y activos en manejarlos, ¿no? Versus reactivos y simplemente pues tomando las cosas así como vienen, ¿no? Como caminan. Creo que si hay un movimiento, y en la mañana platicaba con una persona que duró 30 años en una compañía hasta ser el director
general prácticamente para la localidad de México. Y después de 30 años está saliendo porque todas estas posiciones, es una empresa de tecnología, muchas de estas posiciones se están absorbiendo en India, costo bajo, etcétera. Oye, tienen el seniority, tienen el... No, pero pues no es algo que evaluemos ni nos interese más en el modelo de negocio, lo cual perfectamente válido, pero pues está trayendo estas dinámicas y está trayendo estas diferencias, ¿no? Y va a ser interesante ver cómo ajusta y para dónde pivotea todo eso en el corto plazo. Creo, retomando lo que hacíamos hace rato, que si el día de hoy sientes que estás en estos retos o estás en esta situación de que no sé por dónde y todo, lo más sensato es levantar la mano, pedir ayuda, buscar una guía, buscar el conocimiento, buscar la experiencia, el mentoreo que te haga falta para que puedas desarrollar esto, ¿no? Y pedir consejo, porque lo que es una realidad es la estructura que hace 10 años podía funcionar y la manera de navegar estas matrices corporativas que hace 10 años podía haber funcionado, hoy se está reinventando mientras hablamos y hoy requiere ajustes de la manera que al mismo tiempo que estamos hablando, ¿no? Es brutal y estamos en un quiebre de estructuras y todavía se siguen quebrando las estructuras patriarcales, las estructuras matriciales en ciertas organizaciones se aprenden a manejar, en otras las parte al medio, porque pues hay que tener cierto nivel de madurez organizacional para poder implementar la matricialidad y poder saber cuál es el punto, o sea, cuál es el atributo positivo de esto. A tu punto, creo que estamos en un quiebre bestial. Nunca antes se habían visto 5 generaciones, nunca antes, porque la gente se jubilaba. Hoy en día no tanto. Y ahora, pues, te puedo decir que mi papá tiene 81 años y él sigue trabajando en una organización en donde hay muchachos de 20 ingresando como aprendices. Entonces tienes una dispersión de 60 años en el medio. Y mi papá trabaja todo, 60 años es toda una vida. Y hay que saber liderar eso. Mi papá trabaja en una empresa en donde el gerente general, dieron muchos brincos con los gerentes generales hasta que encontraron una persona que supo liderar la gente, las estructuras, la disparidad generacional que existe, el mercado, los productos, esto y lo otro. Y al final volvemos a lo mismo. Ese liderazgo es el que nos saca adelante en ciertas posiciones. Y se vale no querer liderar equipos. Para mí se vale. Y no lo deberían de penalizar en ningún lado. Sí, de hecho es lo más honesto y es lo mejor, o sea, porque sí es otro concepto, otro rol, otro animal bien diferente, con una vida muy diferente, con unas habilidades muy diferentes. Muy, muy, muy diferentes. Pero bueno, como siempre ha sido un placer verte. Gracias a nuestros oyentes y escuchas por estar aquí con nosotros y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos, excelente semana.